Bien, hermanos, queremos darles la bienvenida para poder dar este mensaje, este anuncio de la Cuaresma. Son pautas que nos van a dar para así vivir mejor lo que es la Cuaresma, ¿no? Creo yo que primero tenemos que tener un corazón así disponible, abierto a la gracia de Dios, porque estamos todos en un proceso. Todos como cristianos estamos en un momento siempre de cambio y esta Cuaresma va a ser una oportunidad para poder nuevamente retornar a la casa paterna. En este instante, nuestro hermano Percy Gutiérrez, que también le doy la bienvenida, va a darnos este mensaje de la Cuaresma, este anuncio de la Cuaresma, al cual también estoy muy agradecido. Lo recibimos con un fuerte aplauso, hermanos. Gracias. Hablar de la Cuaresma es entonces hablar de este proceso que el pueblo de Israel va a vivir y que también Jesucristo, de alguna u otra manera, va a introducirnos también en la nueva alianza. Recordemos que cuando el pueblo de Israel es invitado a Egipto, cuando José junto con sus hermanos, es invitado a Egipto, en Egipto vivieron un tipo de bonanza. Los judíos, el pueblo de Israel, se sintió muy bien en Egipto. No dice la palabra qué pasó, si el faraón se olvidó, si los israelitas se sublevaron en cierta manera contra el faraón. Lo único que sabemos que en los últimos años, de los 400 años que tuvieron o vivieron en Egipto el pueblo de Israel, el faraón endureció su mano. Y cuando endurece su mano, es ahí donde el pueblo de Israel recién siente que debería existir un Dios. Por 400 años, el pueblo de Israel se había olvidado de su Dios, de Yahvé. Y por lo tanto, ellos se habían acostumbrado a vivir entre los egipcios. Y recordemos que la esclavitud que tiene el pueblo de Israel no es una esclavitud formal. Son esclavos en cierta manera, sí, pero no son los esclavos que a veces nos pinta la película. Comían bien, bebían bien, dormían bien, tenían casas, tenían establos, podían tener familias. Entonces no eran los clásicos esclavos. Eran esclavos, sí, porque no podían elegir a sus gobernantes. Eran esclavos, sí, porque cuando el faraón los llamaba a la guerra, ellos tenían que ir a la guerra. Cuando el faraón los llama entonces a construir los grandes monumentos en Egipto, ellos tienen que ir. No tienen el derecho de protesta, no tienen el derecho de la elección. Por eso eran esclavos, pero estos esclavos vivían bien. Y como les decía, en el último periodo algo pasó. Y lo comenzamos a ver cuando el faraón comienza a dar la primera ley contra la natalidad. Este pueblo judío no quiere mestizaje con los de Egipto. Entonces dio la primera ley de la natalidad. Si ustedes recuerdan, el faraón dio esta ley. ¿Cuál fue? Todo varón debe morir. Solamente deben quedar las mujeres. Y como las mujeres sin varón no pueden tener hijos, entonces el faraón pensó bien, estas mujeres algún día se van a casar con los de Egipto. Pero no sucedió así. Seguían casándose con los de su misma tribu, con los del mismo pueblo de Israel. Así que el faraón endureció más su ley. Y por lo tanto, nos dice el libro del Éxodo, que ahora les dice lo siguiente: ustedes van a seguir construyendo ladrillos, pero ahora la paja la traerán ustedes. ¿Qué significa esto? Que antes la paja lo traía alguien, o bien otro pueblo, o bien el faraón se preocupaba de traerles la paja para hacer los adobes. Entonces fue endureciéndose, y en este periodo de endurecimiento aparece entonces, o vemos la escena del gran Moisés. Hablo toda esta introducción para entender por qué es importante vivir la Cuaresma a la luz del Éxodo. Cuando aparece Moisés, recuerden, después de todo lo que vivió, después de estar en
en Madián, después de casarse, después de encontrarse con la zarza ardiente, después de todo esto que ustedes pueden leerlo en el libro del Éxodo, Moisés entra a conversar con el faraón. Y Moisés, miren lo que les dice o le dice al faraón. Yahvé, Dios, me ha dicho que mi pueblo debe ir 3 días al desierto. Y en estos 3 días deben llevar vacas, ovejas y riqueza. El faraón le dijo no, porque si el pueblo de Israel se va al desierto, entonces no hay quien construya los ladrillos. Esta fue la respuesta del faraón. Pero esto es una mentira, porque solamente Moisés pidió 3 días para que el pueblo de Israel vaya a adorar a Yahvé. Pero ¿por qué el faraón no quiere que vaya a adorar a Yahvé en el desierto? Porque el faraón tenía esta conciencia. Él era hijo de Ra, era un dios. Y por lo tanto, él, como Dios, no puede competir con un nuevo Dios. Entonces, si yo, faraón, soy Dios, hijo de Ra, y viene Moisés y me dice que hay otro Dios que se llama Yahvé, entonces el pueblo de Israel, ¿a qué Dios va a servir? ¿A mí, hijo de Ra, que soy el faraón, o a este nuevo Dios que ellos reclaman como Yahvé? Por eso el faraón no quiere que salgan a adorar al desierto. Y aquí vienen las 7 plagas. Y estas 7 plagas es solamente para que el faraón reconozca que él no es Dios. Viene el agua de sangre, vienen las langostas, vienen los sapos y todas las 7 plagas que lo sabemos muy bien. La última plaga o el último castigo, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque ahora Dios le dice a este Dios, hijo de Ra, al faraón, si tú eres Dios, resucita a tu hijo. Y cuando su hijo muere y el faraón no puede resucitar a su hijo, entonces es ahí donde él reconoce que no es Dios. Y por eso obliga al pueblo de Israel a entrar al desierto o que se vayan y yéndose puedan llevarse todo lo que quieran. Se llevaron vacas, ovejas, oro y joyas. Entonces el faraón reconoce que no es Dios. Quiero aquí entonces hacer el primer anuncio de la Cuaresma. Para que entres, hermanos, en la Cuaresma, para que podamos entrar en la Cuaresma, tienes que reconocer cuál es el Dios que no te va a dejar entrar en este tiempo. Y hay un Dios que nosotros nos estamos arrodillando y le pedimos permiso para adorar a Dios. ¿Y cuál es este Dios? El celular. Ustedes le piden permiso. Celular. ¿Hoy día puedo dormir? ¿Y qué te dice el celular? No vas a dormir a las 9, duerme a las 11, 12. ¿Por qué? Porque en el celular puedes mirar una película, un Netflix, HBO, o puedes seguir chateando. Yo no te doy permiso que duermas. Celular, ¿puedo venir a la misa a las 7 de la mañana, 7:30? Que es aquí, el celular dice, no, porque toda la noche vas a hacer en vela conmigo, y como vas a estar cansado, entonces no vas a venir a la misa. Vean ustedes, cada misa de Eucaristía que se celebra en la parroquia es el mismo mensaje. Paz y bien, apaguen el celular. ¿Apagan? No, porque ¿cómo voy a apagar a mi Dios? Si yo apago a Dios contra Dios, entonces ¿cómo le voy a decir a este Dios que se apague? Porque este Dios llamado celular me va a decir quién vive. Mi mamá se está muriendo, entonces Él me va a decir cuándo va a morir mi mamá. Mi papá se está muriendo, entonces Él me va a decir cuándo mi papá se muere. Este Dios llamado celular, hermanos, no te deja que tengas otro Dios.
Por eso le pedimos permiso a ese Dios. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El faraón les dijo, ¿a quién van a adorar? ¿A Yahvé o a mí? Y Dios, Yahvé, tuvo que mandar estas 7 plagas para que se enteren que había un Dios, pues. Igualito te va a suceder. No te va a mandar 7 plagas. Va a ser que caiga el wifi, ¿no? Que colapse, claro, Twitter, no sé qué cosas. Y entonces, vean ustedes, cuando no hay datos, no hay wifi, no hay señal, están desesperados, no hay, llaman y llaman y llaman. ¿Qué pasó? Para eso pago. Dios, no me dejes. Entonces, cada uno, hermano, va a tener un Dios que no le va a dejar adorar al verdadero Dios. Porque la Cuaresma es la entrada a este diálogo con este Dios. El pueblo de Israel se olvidó que existía un Dios. Se olvidó que las fuerzas, las alegrías, todo era de Yahvé. Y por eso ellos no querían en cierta manera salir de Egipto, aun cuando pedían salir de Egipto. Entonces, esta es la primera gran cosa que tú tienes que preguntarte, hermano. ¿Cuál es tu Dios que no te va a dejar entrar en la Cuaresma? ¿A cuál tú no puedes dejar de vivir sin Él? Cuando el pueblo de Israel entonces entra en el desierto, descubre algo. Y descubre que en realidad ellos no tenían fe. Rezaban, pero no tenían fe. Gritaban a Dios, pero no tenían fe. Querían un Dios, pero no tenían fe. En el desierto, hermanos, el pueblo de Israel va a reconocer 3 cosas. Y grábenlo ustedes, porque en la Cuaresma también esto tiene que suceder. Nosotros tenemos que reconocer 3 cosas. El pueblo de Israel reconoce que en realidad son los más grandes mentirosos de la historia. Lo segundo, que ellos son los más grandes idólatras, al igual que Egipto. Y tercero, que no tenían fe. ¿Por qué son mentirosos? Porque el pueblo de Israel, cuando entra en el desierto, habían dicho, no, queremos un Salvador que nos lleve a la libertad. Y Dios les mandó ¿a quién? A Moisés. Y cuando entran después, que se abran las aguas del mar y entran luego a la tierra, al desierto recién, y celebran la fiesta con Mariam, y están celebrando, apenas están alejándose de la ribera del mar, les faltó comida, agua. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? ¿Acaso en Egipto no había chancho, ¿no? No había pollo frito, no había un bife, ¿no? No sé. ¿No había ajos y cebollas? ¿Acaso en Egipto no comíamos bien? Oye, pueblo de Israel, a ver, vamos a entender. Tú estás diciendo libertad, 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 y estás diciendo que en Egipto comías bien. No te entiendo. Es que vivo en la mentira, pues. Yo no quería libertad, yo quería libertinaje, que es distinto. Yo quería que saliendo de Egipto no tener un Dios, un faraón, que me diga cuándo cosechar, cuándo hacer los ladrillos, cuándo dormir, cuándo, etcétera, etcétera. Yo quería tener libertad, porque también cuando entra el pueblo de Israel en el desierto, lo primero que dicen, no solamente en Egipto comíamos ajos y cebollas, sino dicen, en Egipto teníamos fiestas, éramos felices, Moisés. ¿Para qué nos has traído al desierto?